Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a ver el resto de constituciones, siguiendo ya lo que comentamos en la clase anterior, que se han ido aprobando en la segunda mitad del siglo XIX en España. Concretamente, comenzaremos con la Revolución de 1868 y la Constitución a que ello dio lugar, de 1869. A continuación, llegada la Primera República, veremos las características principales del proyecto federal que entonces se aprobó en el año 1873. A continuación, el periodo de la Restauración, con la Constitución de 1876, y ya entrado el siglo XX, nos detendremos, en primer lugar, claro, en la Constitución de 1931, con la llegada de la Segunda República, y finalmente en las leyes fundamentales de Franco. Lo dejábamos ahí. En la clase anterior habíamos visto la Constitución non nata, que no llegó a nacer, de 1856, y en aquel momento, año 1860, iniciada esta década, el sector progresista apuesta por la revolución para destronar a la entonces reina Isabel II. Realmente Isabel II había entrado pues, en un círculo de desprestigio, de corrupción, no contaba con la confianza del pueblo y las alternancias en el poder tampoco favorecían, a través de los gobiernos de O'Donnell, Narváez, Bravo Murillo, llegado incluso a protagonizar algún supuesto pues, relevante, ¿no? de insurrección, de recrudecimiento del sistema del ambiente, ¿no? En la Noche de San Daniel, me refiero, en esta llamada así Noche de San Daniel de abril de 1865, pues realmente hubo una represión muy fuerte contra un sector de universitarios en la Universidad Central de Madrid que se manifestaba en apoyo al rector que había sido depuesto porque no había destituido al catedrático entonces Emilio Castelar por haber publicado unos artículos en contra de la reina. Entonces, como digo, el nivel de censura, de represión era bastante elevado. Eso hizo que al final, bueno, pues se desembocase en la Revolución de la Gloriosa, así llamada, en septiembre de 1868, y a raíz de la Revolución Isabel II abandonó España. Se formó entonces un gobierno provisional, al frente del cual estaba como presidente el general Serrano. Eso sí, una vez aprobada la Constitución de 1869, en la que veis estas características, se nombró como rey a Amadeo de Saboya, en 1870. Es un texto, decimos aquí, conjunto. ¿Por qué? Porque suponía la unión de varios sectores, tanto progresistas como unionistas y demócratas. La soberanía nacional también se reconocía y en cuanto al derecho de sufragio se refiere, era un sufragio universal, pero eso sí, masculino, indirecto en el caso del Senado, además. Os he destacado aquí la principal característica de esta Constitución, que es el justnaturalismo racionalista. Así lo acuñan los autores, también Torres del Moral, en su obra sobre el constitucionalismo histórico español, haciendo referencia con esta expresión a todos aquellos derechos, libertades que como tales se reconocen en la Constitución, pero por ser inherentes a las personas y existir con anterioridad a cualquier legislación, porque nos pertenece por nuestra cualidad de personas humanas. Y a eso precisamente nos referimos con el justnaturalismo racionalista. Una serie extensa además de derechos individuales, naturales, inalienables, pero que también tenía su parte de suspensión, evidentemente, suspensión temporal de derechos pues, ante ciertas situaciones. Lo que es más destacable en esta Constitución es que se reconoció por primera vez el derecho de asociación y de reunión, algo bastante importante y avanzado, ¿no? Para la época. Se reconocía también la libertad de cultos. De hecho, se llegó incluso a ilegalizar en este periodo la Compañía de Jesús. Se reconocía la división de poderes y la monarquía era una monarquía parlamentaria en la que la corona era un poder más. Bicameralismo también era otra nota que tampoco era muy acorde, ¿no? Con el talante en principio progresista de la Constitución, pero bueno, se integraba en dos cámaras, tanto el Congreso como el Senado, y se reconocía, como os he avanzado, el sufragio universal masculino, además de poner un especial énfasis en el control que las cámaras ejercían sobre el gobierno. De hecho, la moción de censura era una institución reconocida también en esta Constitución.
En el ámbito del Poder Judicial se reguló o se dispuso que había que superar una oposición para acceder a la carrera judicial. Fue en esta Constitución. Y se propuso también en ella el juicio por jurado para los delitos políticos y otros delitos comunes, así como también se propuso la unidad de fueros. Pero ¿qué ocurre? Que la oposición pues, cada vez era mayor por parte del ala republicana. No ayudó tampoco el desconocimiento que el rey, al ser extranjero, tenía de nuestro país, la crisis se agudizaba y finalmente Amadeo I renunció a la corona, tanto por sí como por sus descendientes, 3 años más tarde, en 1873. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos aquí ante un vacío de poder. La Casa de Saboya, digamos, queda descartada, la Casa Borbón también, al haberse ido del país hacía pocos años Isabel II, y entonces se declaró la República. Realmente es curioso también ver cómo personajes políticos destacados de la época reconocían que realmente no se había solicitado esta forma de régimen político, pero las circunstancias les habían abocado a que había que adoptar otra forma distinta y esa, como digo, fue la República. Con esta entrada de un nuevo régimen político, los artífices del proyecto de este proyecto federal, de Constitución Federal, fueron Pi y Margall, por un lado, y Castelar, por otro. Lo que ocurre es que el proyecto al final pues, terminaría retirándose y ocasionaría la crisis de la Primera República justo antes de la Constitución de 1876, a la que nos referiremos luego. En este proyecto federal, las principales características eran estas. Se reconocía la soberanía nacional y además el sufragio universal. Y también había una amplia declaración de derechos. Además, es curioso también que la división de poderes era bastante rígida, porque ni se preveía la disolución de cámaras, ni tampoco la moción de censura. Y además, en este proyecto sí que se reconocía un laicismo claro, sin lugar a dudas, sin que hubiera una postura ecléctica, sin pronunciarse del todo, sino que el laicismo conllevaba la clara libertad de cultos, fuera cual fuera. Era el presidente de la República, además, el que ostentaba la jefatura del Estado. Y, curiosamente, aunque era avanzada en otros aspectos, ¿verdad?, pues se mantenía el bicameralismo, las dos cámaras, por un lado el Congreso, por otro el Senado. En lo que al Poder Judicial se refiere, en la figura del Tribunal Supremo, en la institución estaba integrado por 3 magistrados de cada estado regional. Posiblemente eso es la nota más destacada, ¿no?, de este proyecto. Pero, como digo, el proyecto sería retirado de las Cortes. Llegado el año 1870, Isabel II abdica en su hijo, Alfonso XII, y el general Martínez Campos pues lo proclamó rey de España. Fue esto en Sagunto, concretamente en el año 1874. Y comenzamos así un nuevo periodo, el periodo de la Restauración, de índole moderada clarísimamente. Se alternaron partidos, eso sí, ahora lo veremos, dio lugar al bipartidismo entre Cánovas y Sagasta, y Cánovas fue quien presidió en ese momento un ministerio regencia de tipo dictatorial, hasta que llegó el rey a nuestro país. No obstante, el rey Alfonso XII confirmaría este tipo este ministerio y a Cánovas en su puesto. Esta Constitución fue promulgada en 1876 y, como digo, estos años estuvieron jalonados de turno entre los dos partidos. Por un lado, el de Cánovas, de índole pues, más moderada, más conservadora. Cánovas era una figura que además estaba muy apoyado por los sectores pues, más nobles, por la Iglesia también. Y por otro lado, el partido de Sagasta, de índole pues, más liberal, más progresista, y a quien apoyaban ya mayormente los profesionales y los comerciantes. Y en este periodo, curiosamente, además, se restableció el sufragio universal masculino, pero esto ya sería en el año 1890. Lo cierto es que esta Constitución, su principal característica es su brevedad. Es un texto corto porque dejó al resto de leyes que se pudieran redactar con posterioridad el desarrollo, digamos, de las bases
que recogía esta Constitución. Era una monarquía hereditaria, se habló por parte de Cánovas de una legitimidad monárquica histórica, en la figura, como decimos, de Alfonso XII. Y al rey, lo cierto es que se le otorgaron muchísimas facultades, muchas prerrogativas. La función legislativa se llevaría a cabo de la mano tanto de las Cortes como del rey. Y el Consejo de Ministros era el órgano colegiado del gobierno. Se seguían reconociendo además dos cámaras, bicameralismo como veis, tanto Congreso como Senado, y curiosamente en esta Constitución no existía, no se reconoció una diputación permanente para velar por estos periodos en que las Cortes no están reunidas, ¿no? Sí que era cierto que el hecho de ser ministro tampoco impedía ser diputado, con lo cual ambas funciones podían compatibilizarlas. Y en la justicia sí que tenemos que destacar. Ya habréis visto que nos hemos referido a alguna constitución anterior propugnando la unidad de fueros. Bueno, pues en esta ocasión fue un periodo bastante rico de códigos legislativos, de manera que en esta época se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, el Código de Comercio de 1885 y el Código Civil de 1889. Normas todas ellas fundamentales y que además han durado muchísimo tiempo. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente es del año 2000, hasta entonces, evidentemente, con sucesivas modificaciones, pero se había mantenido. Y la Ley Procesal Penal de Enjuiciamiento Criminal sigue siendo la que os acabo de indicar, de 1882, por ejemplo, independientemente, como digo, de las modificaciones que haya podido haber. Lo mismo sucede con el Código Civil. Bien, en este periodo, entre 1876 y 1917, pues a través, como digo, de turno entre partidos, moderado, liberal, también se abusó en exceso de las suspensiones de derechos. En el año 1902 es nombrado rey de España Alfonso XIII, y lo que ocurrió en ese momento, aparte de, como digo, poder afectar a las garantías en cuanto a los derechos se refiere, pues hubo un excesivo protagonismo por parte del rey en el ámbito político. Y eso tampoco ayudó mucho a la credibilidad en los gobiernos. De ahí que no tardó en producirse un golpe de Estado, que es lo que tuvo lugar en 1923, por parte del capitán general de Cataluña entonces, que fue Primo de Rivera. Primo de Rivera lo que hizo entonces fue disolver las Cortes e instauró un directorio militar, con el fin de dictar decretos con fuerza de ley, y propuso un nuevo texto. Un nuevo texto que partiría de un órgano que él mismo también creó, a modo de un órgano consultivo, que era la Asamblea Nacional, en 1927. A partir de ahí pues surgió un proyecto de Constitución, os digo proyecto porque terminaría retirado, no se llegó a aplicar, en el que se imponía la soberanía del Estado, con tenía cariz totalitario, ¿verdad?, dada los años de los que hablamos también. Se reafirmaba la religión oficial católica, sí que es cierto que permitía la libertad de cultos, y una de las principales características de este proyecto era la organización territorial unitaria. Como digo, el proyecto fue retirado al cabo de poco tiempo y Primo de Rivera pues, se exilió a Francia en el año 30. En ese mismo año se celebró un comité revolucionario en San Sebastián con el que tuvo lugar, a raíz de este comité, pues el alzamiento contra la monarquía. Si recordamos la llamada sublevación de Jaca, por la cual el gobierno condenó a todos los participantes en este comité revolucionario. Y ya en abril de 1931 fue cuando se dio un giro completamente en régimen político debido a las elecciones municipales que entonces se celebraron. Los partidos progresistas, republicanos, se alzaron con la victoria en la mayoría de capitales importantes del país y se proclamó la República, lo cual llevó pues, a que en ese mismo día, el 14 de abril del 31, el rey Alfonso XIII se abandonase el país. En esta Constitución las principales características son estas. Se declara la soberanía nacional, es una democracia representativa y se pone además un acento especial en recalcar que se trata, que reside en el pueblo y los poderes están en el pueblo.
No emplea, curiosamente, la palabra poder para referirse a una división de poderes, pero sí recalca mucho lo que es el pueblo como partícipe a través de las Cortes para elegir a sus representantes, y a través, además, de un sufragio universal. Y sufragio universal que, por fin, podrían acceder tanto hombres como mujeres en esta Constitución del 31. Se caracteriza también por un monocameralismo, es una sola cámara la que integra las Cortes, que asumen la función legislativa y también de control del gobierno. Se regula también una diputación permanente para los periodos en que no están reunidas y será el presidente de la República el que nombre al presidente del gobierno, y que a su vez además será responsable política y jurídicamente, que es algo importante a destacar. De hecho, se crea como novedad un Tribunal de Garantías Constitucionales, que podríamos considerar que es un precedente de nuestro Tribunal Constitucional actual. Este Tribunal de Garantías Constitucionales tendrá capacidad para conocer del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, y ante él deberá someterse por su posible responsabilidad criminal el propio presidente. Liberalismo político, también una característica fundamental de esta Constitución, condensa una extensa declaración de derechos y uno, precisamente a destacar, que se reconoce por primera vez en esta Constitución, es el derecho de sindicación de los funcionarios. El laicismo, que reconoce clarísimo además, que se extendería también en el ámbito educativo, en las escuelas, y no solo ahí, sino también introdujo por primera vez el divorcio. En cuanto al ámbito judicial, se reconoce además la gratuidad, el principio de la justicia gratuita para aquel sector o aquellos sectores más débiles económicamente. Y se establece además el juicio por jurado, algo que en alguna otra Constitución hemos visto que se ha propugnado, se ha sugerido, pero no ha llegado todavía a implantarse, pues será en esta Constitución en la que se implante por primera vez. Si tuviéramos que referirnos en esta época hasta llegar el régimen dictatorial, en qué periodos han ido sucediendo de gobiernos, podríamos hablar de un lado de un gobierno provisional, que es a lo que nos acabamos de referir en el año 31, y que ocuparía por parte del sector de la izquierda, digamos, los 2-3 primeros años, del año 1931 a 1933, un gobierno integrado por republicanos y socialistas. Llegado el año 1933, empiezan ya de los sectores de clase media a formar un nuevo partido político, una nueva formación política que sería la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que gobernaría entre los años 1933 y 1936, con carácter, por tanto, conservador. Llegado el 1936, accede al gobierno el Frente Popular, que estaría justo pues, en el periodo de la Guerra Civil, hasta terminar la Guerra Civil. ¿Qué ocurre? Que este gobierno, pues, una vez que terminó la Guerra Civil, al perder el Partido Republicano, aceleró el cambio de régimen militar, como decimos. En septiembre del año 36, Franco asumió la jefatura de gobierno del Estado y todos los poderes se concentraron pues, en la figura del dictador, del caudillo. Entonces, en este periodo realmente tampoco podemos hablar, evidentemente, de ninguna constitución, sino a lo sumo pues, de un conjunto de leyes. Leyes que organizaron o trataron de organizar los poderes del Estado en este periodo. Y es lo que conocemos como leyes fundamentales. Estas leyes fundamentales serían derogadas por la Constitución vigente española de 1978. Y nos referimos, son un total de 8 leyes, en principio fueron 7 y con la llegada de la Ley para la Reforma Política del año 76, como digo ya, pues conforman un total de 8 leyes fundamentales. Empezando por el Fuero del Trabajo de 1938, que sentaba las bases de la seguridad social y del entonces Sindicato Vertical, que aglutinaba empresarios y trabajadores. La Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, en la que los diputados se denominaban procuradores. Además, las Cortes pues, no dejaba de ser un órgano meramente colaborador de Franco, porque era en la figura del caudillo, como digo, en quien residían todos los poderes, incluida, por tanto, la potestad legislativa. El Fuero de los Españoles de 1945, que recopilaba pues, todos esos derechos y deberes de los españoles y en el que se
recalcaba, digamos, ideas como la confesionalidad católica, no se reconocía el derecho de huelga y tampoco se reconocía ni la asociación política ni la libertad sindical. La ley del referéndum nacional del mismo año, de 1945, donde se regulaban todos esos supuestos en que se podía celebrar un referéndum, y sí que curiosamente, a la hora de celebrar un referéndum, se admitía llevar a cabo un sufragio universal. La ley de sucesión en la jefatura del Estado del año 47 declaraba que el Estado se constituía en un reino católico, social y representativo. Y lo más destacado posiblemente de esta ley fuera el crear el Consejo del Reino, que le asesoraba en la toma de decisiones, y el de la regencia. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 recoge aquellos principios que regían el ordenamiento jurídico de esa época. Nos referimos pues a la unidad nacional, la tradición católica, la patria. Vendría a continuación, unos años más tarde, en 1967, se aprobaría la Ley Orgánica del Estado, que no dejaba de fortalecer, en cierta forma, el Consejo del Reino, y también se ocupó de modificar, en parte, las leyes a las que nos hemos referido ahora. Y finalmente la Ley para la Reforma Política de 1976, en la que se regulaban las condiciones para elegir unas Cortes por sufragio universal. Esta ley fue sometida a referéndum en diciembre, concretamente, del año 76. Y hasta aquí nuestra clase, donde lo que hemos pretendido ha sido pues, recordar aquellos aspectos más fundamentales, como digo, de todos estos textos constitucionales, comenzando desde principios del siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, excluyendo la Constitución vigente, que como sabéis es de 1978. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya parecido interesante y sobre todo muchas gracias por haber asistido. Gracias.